tanto que estoy con él ya, con Roberto Carballo, el primero de los invitados de esta quinta jornada de Intelcom. Bienvenido en nombre de la organización, Roberto. Muchas gracias, Yolanda. Y pues vaya, es bastante grato que existan estas aperturas en foros para que la comunidad, así que hispanohablante, podamos intercambiar conocimiento y vaya, también poner manos a la obra para poder tener una mejor postura de seguridad. Pero bien, vamos a tener una Desde luego que sí. Voy a ya compartir tu presentación, ¿vale, Roberto? Y lo dicho, que en nombre de la organización te damos las gracias. Nosotros encantados de que puedas estar aquí compartiendo lo que nos has preparado. Nos vas a hablar de la evolución de la extorsión digital, un tema en el que cada vez hay más víctimas, porque hay víctimas en el plano físico, pero en el entorno digital cada vez somos más los usuarios que podemos llegar a ser víctimas, porque todos, por bien que concienciados que estemos, podemos llegar a ser. Y la extorsión digital es algo a tratar. Así es que nada, te dejo con la presentación y luego al final te haré paso de las posibles preguntas que lleguen a través del chat. Bienvenido, Roberto. Va, muchísimas gracias. Y bueno, a todas y todos, quizás un panorama general de la conversación de hoy. No vamos a dedicarnos a platicar de ransomware, eso es algo bastante habitual. Sin embargo, vamos a platicar de cómo ha evolucionado el mal uso de los medios electrónicos para de esta manera poder dar pie a que exista un espacio de extorsión digital. Y bueno, pues como tal, extorsión no es algo nuevo. Sabemos que es un concepto en el que se trata de obligar a alguien de una manera forzada, a través de violencia, a través de intimidación, a través de el shaming, entre otros distintos recursos, para que de esa manera la organización o el individuo pueda realizar alguna acción, como pudiera ser hacer un pago, o incluso omitir alguna acción que sea relevante para la contraparte que está realizando esta extorsión. Y bueno, el título es muy interesante. Al hablar de la evolución, realmente vamos a llevar una línea evolutiva de cuáles son los actores y cómo han sido los distintos modus operandi que se han visto, al menos en esta región en América. Y por supuesto, considero bastante importante que pueda también compartirles una serie de objetivos de información y análisis que pueden llegar a emplear en caso de que tengan alguna necesidad de inteligencia en términos de operativizar protección, prevención, como también una respuesta a este tipo de actores de amenaza. Pero bien, vamos a empezar. Quizás para la parte de los actores de ciberextorsión. Hay 4 grandes actores. Hay defraudadores, que estos son bastante típicos. Estos defraudadores como tal, al menos en América, con la masificación de telefonía móvil, pues básicamente ya creció de manera exponencial. Entonces, definitivamente vamos a ver defraudadores, pero estos operan normalmente en un plano de la telefonía, como tal también en la mensajería instantánea. ¿Okay? Básicamente lo que buscan son medios de contacto que tengan una interacción inmediata con las víctimas que lleguen a presentarse. Ahora, después de eso tenemos a los activistas. Si bien el activista no está persiguiendo dinero como el defraudador, sí está persiguiendo usualmente tener un reconocimiento, como también tener una posibilidad de hacer visibilidad de su propio movimiento social, político, de manera que pueda también tener nuevos afiliados a sus filas. Posterior a eso está el cibercrimen. El cibercrimen, pues básicamente lo conocemos, su motivación es totalmente económica. Y vaya, pues a pesar de que hay distintos malos usos sobre los medios electrónicos, como lo podemos ver con defraudadores y activistas, pues realmente la presencia del cibercrimen en el terreno de la extorsión ocurre realmente hasta la década del 2010 aquí en la región. Y bueno, los últimos, pero no menos importantes, y lo señalo de esta manera porque son muy probablemente las amenazas más peligrosas al lado del cibercriminal, son también aquellos investigadores o gente de seguridad que tenga el sombrero gris o grey hat. Básicamente también hay presencia ya de este tipo de actores de amenaza que hacen pasarse por algún tipo de experto en la materia para de esa manera tratar de contactar a las víctimas y que cedan ante la extorsión. Pero bien, igual y vamos a quizás ahondar un poquito más en qué es lo que hay en los distintos modus operandi que tienen cada uno. En la parte del defraudador no quisiera ahondar mucho. Sabemos que por cada región puede ser diferente, pero temáticas como el secuestro virtual, las amenazas inminentes para quien está recibiendo la llamada o mensaje, todo eso es bastante habitual en la región y sigue evolucionando, incluso a través ya de deepfakes y otras cosas más que están ocurriendo. Ahora, para la parte de activista es un poco diferente. Dado que no es un ataque como tal que sea del todo oportunístico, realmente suele tener un tinte social para que este pueda llevarse a cabo.
Ahora, es interesante, pero previo a que los activistas ya pudieran tener una presencia digital, no quiere decir que las convocatorias que realizaran, no, al menos en el plano físico, no generasen algún tipo de afectación hacia la tecnología. Al momento, bueno, quizás en tiempos pre-COVID, cuando todavía era importante estar en sitio para poder operar la tecnología, pues es obvio que convocar un bloqueo para instalaciones o empresas, pues puede causar ese tipo de afectaciones hacia los sistemas de información. ¿Qué más? También en la vieja escuela el mundo del activismo ha convocado también, ahora sí que lo mismo de hacer bloqueos, pero a través de las líneas telefónicas. Básicamente es invitar a la población a que en lugar de que asistan a un lugar para que puedan bloquear su ingreso, básicamente es utilicemos las líneas telefónicas para poder saturarlos. Y bueno, ese hito llega a cambiar también todo lo que ocurre después. Básicamente, a través de los activistas también se ven tácticas de extorsión que tienen que ver con denegaciones de servicio para los servicios web, ya sea que convoquen previamente a los distintos agremiados que tienen para que puedan participar en el lanzamiento de tráfico. Al igual, hay ocasiones en las que también han sido contratados servicios de estrés para que de esa manera puedan lanzarse esos volúmenes de tráfico y afectar la disponibilidad de los sitios. Y bueno, no menos importante también las técnicas de web defacements. Básicamente están haciendo un grafitazo o modificando la página principal que tenga una organización para de esa manera emitir un mensaje político y social. Pero bien, el activista, como comenté, no necesariamente está buscando lanzar un ataque hacia una organización, una entidad de una manera que busque una monetización, es más bien una visibilidad de sus acciones. Ahora sí, la parte cibercriminal. Esta ha sido la que más ha evolucionado en la anterior década, que ya pasamos. Quizás para los que no llegan a recordar, y qué bueno que tenemos mucho público en Europa, muchos de los sentidos de extorsión cibercriminal empiezan a través de la denegación de servicio. De hecho, alrededor del 2012, 2013, hubo distintos grupos europeos que empezaron a dirigir este tipo de amenazas vía correo electrónico y mensajes de sitio para que aquellos giros grises en Internet, como pudieran ser casinos, sitios de cine pornográfico, entre otros, se dieran a la extorsión y pagar para no recibir algo que detuviera el servicio hacia sus visitantes. Entonces, a partir de ese momento, ya es básicamente el adviento de que todo esto iba a masificarse y se iba a diversificar a más tipos de víctimas. Y así fue como sucedió. Entonces, básicamente el criminal, ya sea al igual que el activista, puede contratar servicios que generen ese tráfico o bien puede incluso tener una renta de botnets para poder generar ese tráfico sin tener que ir a un servicio con el que pueda pagarlo con una tarjeta. ¿Qué pasó después con los cibercriminales? Ya para el 2015 el ransomware se hizo presente y vaya, no solamente se quedó en un grupo criminal o algunos que empezaron a utilizarlo a su gusto, sino que también evolucionó en un modelo de ransomware como servicio, que básicamente es agremiar a otros criminales o defraudadores para participar en un esquema de extorsión que involucre el secuestro de equipos de cómputo, de información, entre otros. Y bueno, la última tendencia que tiene este actor de ataque del cibercrimen es básicamente el compromiso que tiene hacia las víctimas. Por una parte, el ransomware supone que los datos o los servicios no van a estar disponibles y por ende todo se detiene para la organización. Sin embargo, ¿qué pasa si ese secuestro no ocurre y solamente se dedican a una exfiltración de datos para ver a través de esto hacer una extorsión y pues dejarle ver a la víctima todos los impactos que tendría que esta fuga se supiera, ya sea en la parte regulatoria, sea a través en la parte reputacional con los clientes. Y bueno, el cibercrimen sigue evolucionando constantemente y es algo que ya hemos escuchado bastante en las noticias en estos últimos meses, especialmente con los casos de Colonial Pipeline, que básicamente nos dan a entender que la diversificación ya ha llegado también a la industria. Y bueno, lo último, Grey Hats. Grey Hats comentamos que eran profesionales o pseudo profesionales de seguridad o gente que se acerca con esa apariencia o con ese tono. Y básicamente, pensémoslo de una manera lógica, es un tipo de delincuente que se puede meter a la empresa, se puede meter a la casa y no va a vandalizar el hogar, no va a destruir nada, no va a robar nada, simplemente puede llegar a tomar evidencia que tuvo esta brecha y básicamente mostrárselo a la víctima. Esto es simplemente como un punto de inicio. Básicamente después, al momento en que se le presentan todas estas evidencias de una supuesta brecha,
claro que va acompañado de, oye, creo que te puedo ayudar a que puedas resolver esta brecha, yo te puedo decir dónde puedes realmente cerrar la puerta de la casa y finalmente, pues me puedes pagar. Segundo acto, oye, te sugiero que tengamos un acuerdo de confidencialidad y de no divulgación de información, porque pues es información muy sensible y creo que nadie afuera quisiera saber o tú no quisieras que los demás se llegasen a enterar. Y bueno, tercer acto ya no es un recordatorio profesional, sino más bien es, oye, dado que no hay una respuesta y dado que la forma en la que me comunico parece no ser efectiva, pues ahora sí, yo estoy en contra de tu organización, eres culpable, estás dañando a la población. Y vaya, básicamente el Grey Hat pareciera que es una mezcla de los distintos actores. Si bien es una especie de cibercriminal que va como a defraudar a las organizaciones, a su vez también se cuelga una bandera moral y profesional, como los activistas, para decir que lo que están haciendo es correcto, ¿no? Entonces, vaya, hay unas vertientes de este tipo de atacantes que van a posar como profesionales de la ciberseguridad y por otra parte también ya se ha visto que pueden aparecer como investigadores, pero cuando tú ya empiezas a revisar cuál es el antecedente de estos investigadores o profesionales es prácticamente nulo. Pero bien, vamos a pasar a la parte que me interesa compartirles a todos ustedes. Considero que lo más importante es que todos tengamos un entendimiento de los distintos elementos que nos pueden ayudar a prevenir, a detectar o al menos a responder de manera más asertiva hacia estas amenazas cuando se lleguen a presentar. Recordemos, la parte de los defraudadores y el activismo parece ser algo que es todavía más circunstancial. Puedes realmente ser una víctima sin ser del todo, sin que sea del todo dirigido o planeado, mientras que el ciberdelincuente y el Grey Hat es realmente un actor de amenaza que ya está dirigido hacia una organización y ahora sí que esta sea de una manera aleatoria no es para nada eso. Entonces, vamos a ver qué cosas nos pueden ayudar en el mundo público, tanto para poder prevenir como también hacer algo al respecto. ¿Ok? Entonces, quizás la primera, en la parte de los defraudadores, es más un tema preventivo, pero en la mayoría de países se tienen listas negras de números telefónicos. Vaya, de seguridad pública es muy evidente para aquellos que están en instituciones financieras o también ven temas de seguridad hacia las organizaciones. Y por otra parte, también, bendito sea Dios, existen servicios de listas negras telefónicas que son públicos, como ABC Teléfonos, Apestan, entre otros más que son bastante útiles y que pueden diferir por región. Entonces, sí sería un buen tip que llegasen a buscar directorios de teléfonos o de listas negras o comentarios o alimentados de la parte social para que de esta manera también tengamos un filtro de llamadas, como también dar una revista retrospectiva en caso de que esos números no hayan sido filtrados y alguien tenga un contacto. Y bueno, no menos importante, pero también los delincuentes no necesariamente tienen todos los recursos. Entonces, muchas veces se llegan a utilizar estos mismos números de contacto para que de esa manera puedan verse reflejados en otros servicios que el defraudador puede llegar a utilizar, no con el propósito de extorsionar, sino más bien de estafar. Entonces, es ahí donde los números telefónicos pudiéramos llegarlos a ver en puntos de comercios en línea o otros servicios que pudieran ser de compra y venta. ¿Ok? Entonces, creo que ese es un buen punto de objetivos de información y análisis para poder tener cierta prevención del lado público sobre un defraudador, como también tener una noción de un número que quizás aún no está en esa lista negra, pero que sabemos que tiene una actividad atípica y que no corresponde con algo legítimo. Pero bien, la parte de los activistas es un poco más compleja. Los activistas realmente tienen que tener visibilidad, ellos no se mueven a través del deep web. Cada que estos grupos nacen, suelen tener un manifiesto en una red social o blog en el que están declarando su existencia y a su vez los propósitos que persiguen. Entonces, muchas veces en ese manifiesto podemos llegar a, sí, ver distintos grupos que llegan a nacer. Sin embargo, el manifiesto puede llegar a revelar cuál es el tipo de industria u objetivo que está quizás afiliado a la organización y que por ende debemos de mantener ese monitoreo para ver qué actividades está realizando el grupo. Ahora, ¿qué otro punto? Obviamente, cuando ya tenemos un monitoreo de estos grupos que sean de interés, hay que también monitorear las convocatorias que realizan de campañas para inundar el tráfico de red, ¿no? Entonces, básicamente, cuando existan este tipo de convocatorias, también ya es tener muy identificadas fechas y horarios en los que estos lleguen a ocurrir
Y bueno, tener también presente que los grupos activistas o sus agremiados pueden estar en distintas ubicaciones geográficas. Si nos llegan a decir, yo voy a empezar el día 1 a la 1 de la mañana, es importante que anticipemos tiempo antes, sabiendo que puede haber atacantes dentro de este conglomerado de gente que puede estar en otras regiones y por ende el tiempo del día empieza antes que el que ya nos han marcado de la amenaza. ¿Qué más? Obviamente cuando existen estas convocatorias, también llega a haber ciertas publicaciones sobre los blancos de ataque o víctimas que van a ser parte de esa campaña de denegación de servicio. Entonces es obvio que ahí no solamente vamos a ver direcciones IPs que pudieran corresponder con la infraestructura que tenemos, sino también vamos a ver nombres de organizaciones. Y es ahí cuando ya tenemos que tener una mayor precaución sobre lo que puede ser. Y bueno, último y no menos importante, las publicaciones que se dan cuando la campaña de ataque está activa en un grupo activista. Vamos a escuchar o leer dentro de redes sociales el hashtag UP, vamos a ver también Tango Down, vamos a ver Down, y esto haciendo referencia a nuestros nombres de organizaciones, a nuestros, ahora sí que IPs o identificadores de infraestructura pública, y vaya, eso también es un indicador de que algo está pasando en ese momento. Ahora, para la parte de los cibercriminales es bastante similar, porque ellos también suelen tener algún tipo de manifiesto, sea en un foro o en un sitio dedicado, como ocurre ahora en el ransomware como servicio. ¿Qué más? Lo mismo que los activistas también suelen tener campañas o convocatorias de campaña, sea dirigidos a industrias o ciertos tipos de víctimas, o incluso haciendo ya publicaciones abiertas en las que están solicitando accesos iniciales a infraestructura, a personal que ya trabaja ahí activamente, a información. Y bueno, muchas de las extorsiones del lado cibercriminal al final tienen que monetizar a través de medios de monetización que no son tan convencionales, como en este caso el uso de criptomonedas. Entonces, estos grupos también es importante que mantengamos un monitoreo de los monederos que lleguemos a conocer, sea de los que nos lleguen a recibir por parte de extorsión o aquellos que públicamente se conocen. Estos, al momento de monitorearlos, también les puede dar un pulso si este grupo de amenaza está siendo pagado, y posteriormente, si vemos pagos, pues eso es darle gasolina y armas a estos grupos para que sigan atacando. Entonces, no podemos bajar la guardia si es que están recibiendo flujos de dinero. Y bueno, por otra parte, también la búsqueda de estos monederos o las direcciones de estas se pueden buscar a través de expresiones regulares, a través de los distintos servicios que pueda llegar a tener la organización, como pudiera ser correos electrónicos, como pudiera ser a través de publicaciones web, entre otras cosas. Y bueno, último y no menos importante, todos estos grupos también requieren de un punto de contacto. Todos esos puntos de contacto, como también la infraestructura que se maneje para poder lanzar el ataque, todo eso también es información que suele revelarse a través del tiempo y que también se tiene que dar una continuidad, sea para mantener una lista negra o para de una manera retroactiva identificar que este grupo ya nos está afectando y está dentro de la casa. Bueno, ahora sí, para tener tiempo de preguntas, platicando un poco más sobre los sombreros grises o gray hats que también son importantes en la escena de extorsión. Básicamente van a encontrar publicaciones, sea en redes sociales o a través de la página de esta pseudoempresa de seguridad, que hay algo relacionado a algún tipo de víctima, alguna fuga de información, alguna brecha, etcétera. Entonces, también es importante que al momento en que se recopilen estas noticias o publicaciones, también leer el tono de ellos. Es como el análisis de sentimiento. Más que ver la parte neutra o positiva, debe de tener un tinte negativo en términos de acusación, en términos de negligencia. Y vaya, es ahí donde se sale realmente la cara del actor. Y bueno, por último, también es importante que también se le haga conocer, sobre todo a los administradores de sistema y ahora sí que el frente de negocio, que este tipo de actores existen, que pueden llegar a ser aproximados por disque profesionales que les van a estar ofreciendo algo. Y vaya que al final del día es un tipo de respuesta que no puede ser tomada a la ligera. Es, oye, pues gracias por tu comentario, parece ser como un rumor, no se puede tomar de esa manera. Tienen que realmente hacer saber a la gente que puede ocurrir y que se lo comuniquen a las áreas de seguridad y respuesta de manera que se pueda validar la información y empezar a contener el mismo ataque que puedan ya estar teniendo. Pero bueno,
ahora sí que básicamente es todo lo que vengo a platicarles sobre estos tipos de actores, como también los objetivos de información de análisis que ustedes pueden llegar a tomar como modo checklist, o bien de acuerdo a las capacidades de recolección que tenga cada organización, sea que lo puedan hacer directamente o a través de un tercero, los tengan en consideración para que de esa manera tengan un mayor punto de apalancamiento y respuesta contra este tipo de grupos. Pero bien, básicamente hasta aquí es la información que tenía que compartir. Creo que podemos pasar ahora sí a las preguntas y respuestas que pudiera tener también el público. Bueno, Roberto, desde luego ahí has expuesto ahí ese mapa ahí de, ¿no? de las diferentes, ¿no? Has ido llegando para ver esa evolución de la extorsión digital que, como bien has señalado, pues bueno, va un poco en alza. La gente está ahora creo que como despertando. Aprovechar, es vuestro momento para poder hacer vuestras preguntas a Roberto, desde luego, ¿vale? Porque como nos has estado comentando, todo ese perfil, ¿no? de los que intervienen en estos ataques hay que tenerlo bastante claro, ¿no? Para intentar evitar ser el blanco fácil. Claro, digo, lo más importante, sobre todo con los objetivos de información y análisis, no es que tengamos objetivos o información que nos permita solo responder cuando la amenaza ya está activa. Tenemos que tener puntos que nos ayuden a anticipar cuando ésta está presente. Y vaya, cuestiones como en la parte de activistas o de cibercrimen, donde existe un manifiesto, ese ya es un foco amarillo que hay que ponerle atención. Y no hay que esperar a que existan ya campañas activas donde ya tengo un intento de una brecha o donde ya me están secuestrando archivos como para poder tomar alguna acción que nos permita tomar una mejor postura de seguridad. Exacto, porque hay que anticiparse, no es simplemente hay que saber, ¿no? Para esa, vale, la respuesta a incidentes está muy bien, hay que analizar todo por donde para prevenir posibles futuros, pero si nos anticipamos a los que antes de que vayan llegando otros y tenemos ese perfil expuesto, pues mucho mejor en ese sentido. Eh, de, ¿Cómo has visto tú la evolución de los diferentes perfiles? O sea, ¿vamos a que cada vez la profesionalización va a más? ¿O se nota mucha diferencia entre quienes se profesionalizan a la hora de mandar, de enviar, ¿no? estos ataques, estas extorsiones y tal, con otros que lo hacen un poco a lo bruto todavía? Yo creo que hay una profesionalización, ¿o cómo está? Hay de los dos mundos. Definitivamente la entrada y masificación de tecnologías ha hecho que muchas cosas que se hacían de manera artesanal, como el defraudamiento, se hagan ahora a través de medios electrónicos. Y Mm. vaya, eso ha permitido que muchos jugadores entren a hacer este tipo de actividades, ¿no? Más cuando la atribución lo hace difícil, ¿no? En los medios electrónicos lamentablemente les dan esa prerrogativa a los criminales y por ende pues es un terreno explotable, ¿no? Ahora, en la parte de cómo han ido evolucionando, definitivamente la tendencia es que el nivel de conocimiento técnico sea menor, y esto es desde el 2002 que Carnegie Mellon ya lo venía anunciando, en que el nivel de sofisticación del ataque está aumentando, mientras que el nivel de preparación va totalmente a la baja. Y vaya, quizás lo más interesante, algunos de estos grupos de extorsión no necesariamente son sindicatos de crimen o crimen organizado puro como ocurre en el ransomware. Veamos los ataques que inician precisamente con denegación de servicio, en el que tenemos a niños del Reino Unido atacando organizaciones grandes de una manera bastante asimétrica. Entonces, vaya, puede rayar un poco entre la búsqueda del dinero a través de un mensaje de extorsión y por otra parte también el reconocimiento del mismo grupo para poder tener una mayor vía de comercialización. Ahí tenemos casos como los de DD4BC, que era básicamente denegación de servicio por Bitcoin, Lizard Squad, que básicamente después de hacer extorsiones a organizaciones y bancos en el mundo, posteriormente se dedica cada diciembre, en Navidad, a tumbar los servidores de Xbox y de PlayStation para que nadie pueda jugar ese día tan agradable, ¿no? Ujú. Pero vaya, han cambiado mucho, pero definitivamente respondiendo a tu pregunta, el nivel de sofisticación va para arriba y el nivel técnico de preparación de estos atacantes va totalmente para abajo. Directamente, no, es que lanzar eso lanzar esos dedos y tumbar servidores, ¿no? Como tú dices, es bastante cuando la gente está más animada y voy a tener días libres para poder jugar o otro tipo de cosas, y también como un método de extorsión hacia las empresas en muchas ocasiones, ¿no? De una amenaza de tumbarle y fastidiarle unas ventas importantes, etcétera, ¿vale? Mira, voy a Exacto. dar sí, perdona, perdona. Vaya, es quizás un paréntesis. No solamente es el hecho de te extorsiono y págame para que tu Mm, sitio no se vea perjudicado y tu servicio siga. Incluso
por el hecho que tu sitio no esté disponible, puede llegar a interpretarse en el mundo público que realmente hay una fuga de información, una brecha mayor, cuando realmente es solo estoy haciendo que tu teléfono suene para que no puedas recibir llamadas. Ahora, claro, en el mundo web, por supuesto. Sí, sí. Adelante. No, tranquilo. Quiero decir que es un daño de extorsión en tal o un daño en la reputación, que también se convierte en dinero, es un poco la balanza. ¿Vale? Mira, JLLJ dice: ¿hay alguna fuerza policial común internacional para denunciar y colaborar entre ellas de estos delitos? ¿Habría que crearla? No, definitivamente no existe este nivel de coordinación para poder denunciar o combatir este tipo de criminales en el mundo físico, y más porque los medios electrónicos, sobre todo en Internet, les brindan una prerrogativa para que la atribución no sea tan fácil. Vaya, ahí es donde también, Yolanda, mientras los atacantes no sean técnicamente inteligentes, van a revelar y dejarnos muchas migajas para que podamos llegar a ellos. Pero bueno, no es en todos los casos. Pareciera que 9 de cada 10 no llegan a ese escenario donde nos dejen suficientes migajas. De todas formas, eso de si se debería de crear, se deberían de crear tantas cosas, obviamente, claro. Cuantas más fuerzas se trabaje, lo que pasa que es lo que tenemos siempre, ¿no? Que como se puede estar atacando desde un país a otro país y Internet está a las puertas abiertas del campo, por decirlo de alguna forma, pero como que se debería de crear, pues claro que sí. Mira, Demian García dice: ¿cuál es el primer paso para definir los objetivos de información que tengan sentido para mi organización? Muy buena pregunta. Vaya, creo que es un buen paréntesis. Al final, los objetivos de información análisis, para que nosotros recolectemos, podamos realmente generar entregables de operativos de inteligencia, pues tienen que realmente estar muy alineados con el entorno o el ecosistema de amenazas que existe en la región. Sí hay algo disonante con lo que acabo de decir, y es por lo que señalaste hace un minuto, Yolanda. Internet es abierto, es el viejo oeste digital, pero no quiere decir que todos los delincuentes realmente quieran prospectar en todo el mundo. La mayoría de estas campañas, al menos en la parte del cibercrimen, siguen siendo basadas en industrias o verticales de industria. Entonces podemos tener un entendimiento que ahí estamos parados nosotros. Y la otra, obviamente, cuando están focalizados en región, es algo que también nos puede ayudar a tener un punto de filtro para poder decir cuáles son los objetivos de información de análisis que yo necesito. Pero estos siempre deben de estar alineados con las amenazas, y vaya, pues en la medida que estas estén presentes es cuando algunos de estos objetivos pueden llegar a habilitarse. No siempre deben de estar activos, sino algunos son durmientes y se habilitan a partir de ciertos señalamientos o focos amarillos de una próxima campaña de ataque. Sí, no, al final acaba viendo como esos picos o esas modas o llámalo X, ¿no? Se adapta todo hasta todo el sistema para atacar y tal. También se ve una diferencia entre los tipos de ataques que se puedan estar produciendo en Latinoamérica respecto a Europa o otras partes del mundo, que suban o bajen más esas extorsiones digitales, que aprovechen más. A ver, todo pasa porque se aprovecha muchísimo la ingeniería social. Entonces, se ataca más a lo mejor, bueno, pues a los ciudadanos de que están ubicados en ciertos países. Se sabe que son más proclives a acabar picando en ciertas amenazas y tal, o se utilizan. ¿Se nota eso? Sí, llega a haber una distinción. Bueno, al final del día, lo vuelvo a retomar. Uh, Cada país tiene su propia cultura y lo mismo ocurre en la escena del hackeo, ¿no? Voy a al menos mencionar algunas cosas de cómo somos diferentes en América, ¿no? Cuando ustedes quizás van más al sur, a Brasil, la mayoría de hackers no se están escondiendo en Deep Web, no están pasando en foros donde necesitas ser acreditado por otro miembro de crimen. Más bien están en YouTube, están realmente en una superficie expuesta precisamente para que sean visibles y puedan comercializar y por ende monetizar. Entonces, posteriormente en otras regiones no es tanto así, es más, oye, sí, es solamente en mi idioma, yo no voy a hablar en inglés, yo no voy a hablar en otros y hasta voy a desconfiar de ti. Entonces sí puede cambiar y definitivamente regreso al mismo comentario. Tenemos que realmente tener presente cuáles son los grupos que tenemos realmente en la región o que son afines a la industria para de esa manera darles un seguimiento, y ya posteriormente, ya que los tenemos identificados, pues no está de más poder tener una introspectiva adicional de cuáles son sus vías de contacto, cuáles son los tipos de modus operandi de extorsión o factores de extorsión que emplean, entre otras cosas.
Pero Sí, sí, abriendo un poco el foco. Primero tenerlo chequeado, digamos, lo que más eso para poder, ¿no? Actuar más, pero abrir el foco también, las conexiones, porque todo llega, lo que es, ¿no? Se produce en un sitio, luego al final va a acabar llegando. Entonces, ese conocimiento adquirido puede ayudar a frenar el golpe, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues redundando un poco también en ese, Margarita Simarro dice, un problema puede ser la falta de unión de las distintas legislaciones existentes en cada país y no tener una común. Es lo que se decía de la fuerza policial. Es que claro, es y eso. es en muchos sentidos. Es que no solamente es en la parte de la seguridad y todos estos acuerdos de colaboración entre países para que se pueda detener esta naturaleza transnacional del cibercrimen. También existen ciertas reglas sobre el hospedaje de la tecnología, sobre el mal uso que puede tener a través de distintos países o proveedores de esta. Entonces, sí hay mucho terreno que caminar hacia el futuro y definitivamente no todo el mundo está inscrito, ¿no? A la convención de tales acuerdos o tratados donde ahí está la definición del cibercrimen. Esto realmente está asumiéndose en distintos países y legislaciones de una manera gradual y vaya, esto va a llevar tiempo para que exista realmente un apalancamiento entre fuerzas públicas y el mundo privado para que se pueda tener una respuesta correcta ante este tipo de actores. Sí, vamos a cada vez todo más conectado y la legislación siempre se dice 3 pasitos por detrás, se van dando pasos importantes, pero 3 pasitos por detrás y los malos son 3 pasitos por delante. Entonces tenemos que intentar llegar a ese consenso, pero no es fácil cambiar y habilitar y a este entorno, porque estamos hablando, o sea, no hay fronteras, no hay fronteras físicas, entonces la legislación, dónde empieza, dónde acaba, ¿no? La legitimidad de uno y de otro. Eso es bastante complicado. Vemos que... Creo que lo más importante ahí, más que tener una respuesta, es también generar una conciencia social al respecto. Vaya, voy a tomar un caso de estos niños, ¿no? Que hacían el cibercrimen, pero extorsión por denegación de servicio. Muchos de estos fueron encontrados en Reino Unido y posteriormente, ¿qué fue lo que hizo al menos Google solo para Reino Unido, no el resto del mundo? Que cuando alguien a través de su buscador llegase a prospectar o querer encontrar servicios de buteros para poder hacer estrés de tráfico es, oye, ¿sabías que esto es un delito? ¿Sabías que contratar, gastar dinero en eso es un delito que te puede llevar a prisión? Y vaya, esto al menos sabemos que está dirigido a menores de edad o a, saben, criminales menores que no van a ser juzgados, pero tienen que realmente ser conscientes a través de sus búsquedas que, oye, esto que estás haciendo no es del todo legal, ¿sabes? Pero Sí, vaya, hombre, a todo llega, porque a esos menores que dices, no les van a hacer eso, pero que apretando un botón, o parece que eso, un botón, bueno, quien dice un botón es por simplificar la cosa, pero apretando el S sí que puede provocar, ¿no? Una caída de servidores, una denegación de servicio, porque se mete y hace más daño, hace más roto del que cree, y cree que es una jugarreta, ¿no? Que es una chiquillería, una cosa así, y tiene sus consecuencias, por eso hay que advertirlo, porque si no se advierte de menores, cuando lleguen a mayores dirán, ahora las consecuencias encima de esto me da un beneficio económico, ¿no? Porque se pueden pasar al lado no ya gris que comentaba, sino al lado oscuro o negro total. ¿Y qué es lo que no se quiere? Es frenarlo antes. totalmente. Yolanda, ¿nos quedan más preguntas? Aprovechando. Sí, no, ya mira, bueno, estaba entrando ahora un comentario y ya con esto lo vamos a dejar. Mira, Supervisor Cámaras dice, existen antecedentes de utilización de grupos de hacker por organizaciones criminales transnacionales como cárteles de tráfico de drogas. Sí, Vaya, para blanquear. ahora sí que la parte del crimen organizado pues es diverso, ¿no? Mm, Yo creo que debe de haber una vertical de negocio, si así lo quieren llamar. mm, Se trata de la extorsión tradicional, ¿no? Otra pudiera ser de secuestro, otra pudiera ser de tráfico de estupefacientes, entre otras más. Pero vaya, al final del día, muchos de los elementos de extorsión, como van siendo el uso de criptodivisas precisamente para salirse del sistema financiero, mm. es algo que muchas de esas verticales ya están tomando en común. Ya no es un tema aislado solamente para extorsiones, sino también ya incluso para secuestros presenciales. Entonces, sí, definitivamente sí hay grupos criminales que están poco a poco diversificando y vaya, en lugar de tener que reclutar pandilleros o AMPAs en el mundo físico, es más bien empezar a reclutar otro tipo de grupos en el plano digital. Y es cierto, esa es una realidad en distintas latitudes. Sí, totalmente. O sea, como cualquier empresario, no ponen los huevos en la misma cesta, sino que diversifican el negocio. Tráfico de drogas, pero también, pues, ¿no? Blanqueo con las criptomonedas, pero van recabando en vez de en las calles, en la red.
a gente para hacer mal. Bueno, pues Roberto, con esto quiero darte las gracias en nombre de la organización de Intelcom por haber estado exponiéndonos esta evolución, esa radiografía de ese panorama, ¿vale? Frente a la extorsión digital. Así es que muchísimas gracias por haber compartido el conocimiento con todos nosotros. El gusto es mío y pues a todos y todas, muchísimas gracias y espero que esta conversación que hemos tenido, Yolanda, realmente les sea de mucha utilidad y todos tengan una muy buena cacería.